Porque 3 2 pueden ser, por ejemplo, los coeficientes de una Coeficientes de una función lineal, función que fuera 3x más 2, o sea, y igual a 3x más 2. Transformado en vector, ese y igual a 3x más 2 se transforma en el vector 3 2. Por eso decimos que las funciones también pueden ser vectores. Si ustedes comienzan el concepto de espacios vectoriales diciendo que un espacio vectorial es un conjunto de vectores, también está mal. Porque un espacio vectorial tiene 5 elementos, 5 cosas importantísimas. Un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, las leyes de composición interna y externa, que no se llaman suma y producto, se llaman ley de composición interna y ley de composición externa, y tienen que saber qué quiere decir cada cosa. Si ustedes recuerdan, habíamos tenido esta idea, una ley de composición interna es una operación que opera, es una operación que opera elementos del mismo conjunto, por ejemplo, la suma. De ahí viene el concepto de decir, la ley de composición interna suma. No, no, pero suma. Hay otras leyes de composición interna que no son la suma. Por ejemplo, el producto de números naturales también es una ley de composición interna. Porque si yo multiplico 3 por 2 que me da 6 al multiplicar dos números naturales entre sí, me da un número natural también. ¿Entienden cómo es la idea? Por eso decíamos que la ley de composición interna, que llamamos suma, es como, por ejemplo, sumar gatitos con gatitos, porque gatitos más gatitos me da gatitos. Ley de composición interna. Y una ley de composición externa, que así rápidamente decimos, sí, el producto. No, no es el producto. No es el producto. Hay que ver por qué, hay que ver qué quiere decir el producto, que es el producto de un escalar por un vector. Pero guarda que en ciertas características, el producto vectorial de vectores, el producto vectorial de vectores es una ley de composición interna, no es una ley de composición externa. Por eso hay que ver cómo uno define los vectores primero para tener en cuenta de esta definición tan rápida de ley de composición. Después tenemos diferencia entre un espacio y un subespacio. También es importante. Después tenemos el concepto, las características y las condiciones para que un conjunto sea base. También es importante, o sea, también te lo voy a preguntar, ¿sí? Cuando ustedes definen una base, si no saben definirme qué quiere decir que los vectores sean linealmente independientes, la definición está mal. No es que está incompleta, está mal, porque es parte de la definición. Si ustedes no me saben decir qué quiere decir un conjunto generado, y también está mal. O sea, el concepto de base, ojo que me encanta tomarlo, por eso te lo estoy comentando así puntualmente. El concepto de base tiene un concepto y dos condiciones. El concepto de base es gordito, tiene muchas cosas. ¿Eh? Bases, dimensiones, definiciones, ejemplos, algunos teoremas. Esos teoremas son las propiedades de las bases. También hay que saberlos. Por eso te tomo 2 unidades nada más. También tienes que saber esos teoremas. Esos teoremas son las propiedades que te ayudan a hacer los ejercicios de lo práctico. Cambio de base. Cambio de base también es un tema importante, porque justifica que yo no tengo que andar haciendo un montón de cálculos para, con dos bases diferentes, poder expresar el vector en cualquiera de esas dos bases. ¿Me entiendes? O sea, el concepto de cambio de base es importante. Después, cómo le encontrás con la matriz de cambio de base y todo eso, también es importante, pero es para el práctico. Por eso yo no te lo pregunto muchas veces en el teórico. Pero que me digas que qué es cambio de base, que por qué hay muchas bases, que por qué puedo expresar un vector en todas esas diferentes bases. Eso sí lo tenés que saber. Esa es la unidad 5. La unidad 6, aplicaciones y transformación. El primer concepto que hay que tener de la unidad 6 es el de aplicaciones o transformación, que no es el concepto de transformaciones lineales.
El primer concepto es, ¿qué es una transformación? Que es una función de variable vectorial, que tiene un montón de cosas, entre ellas que es el núcleo, eh, el dominio, la imagen, todo eso que también lo sabemos de análisis, o sea, esa parte es igual que la de análisis, igual. En análisis ya no hay un elemento importante, que es el núcleo de la aplicación. En análisis no hay eso. ¿Mm? Bueno, núcleo de la aplicación también no importa. ¿Mm? Eso es de aplicaciones o transformaciones. Después viene qué características tiene una aplicación para hacer una aplicación lineal. Esas dos características que son, esas dos propiedades que son muy simples, ¿no? Que la imagen de la suma es la suma de las imágenes de los vectores y que la imagen de un escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. O sea, f de u más b es f de u más f de b y f de k por b es k por f de b. Esto que yo lo digo así rapidito, está todo escrito en el apunte, ¿no? No hace falta que te vuelvas loco escribiendo ahora, ni mucho menos. Está todo en el apunte. Entonces, ya hemos visto todo esto de qué son aplicaciones lineales, todo eso. Matriz estándar, matriz de los operadores, composición de aplicaciones lineales, matrices de la transformación, todo eso, todo eso lo pueden hacer con un ejemplo de práctico, porque en realidad los conceptos esos están dirigidos al práctico. Bueno, pongamos un ejemplo de práctico, si usted quiere. En eso podría dar mi brazo a torcer un poco. Un poco me jode el tema de los números adentro del teórico. Me parece que en el teórico hay que aprender a escribir de otra manera, ¿no? Pero bueno, pongamos un ejemplo de práctico. Pongamos, dada tal aplicación, esta es la matriz de la transformación. Bueno, eso podríamos poner un ejemplo. Eso es la unidad 6. Fíjense que la unidad 6 tiene una parte de teoría y una parte de práctico. Digamos, en el teórico hay una parte digamos, más de ejemplo que podrían estar dirigidos al práctico. La unidad 5 no, es totalmente teórica, es totalmente teórica. La unidad 5 yo te puedo preguntar un montón de cosas, un montón de cosas. Es muy bueno el concepto de empezar el concepto de espacios vectoriales diciendo que es una estructura algebraica que tiene tal cosa. Lo de estructura algebraica, busquen la etimología de la palabra. Fíjense qué quiere decir. Hay muchas estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas son un conjunto de elementos, números, y alguna operación. Entonces tienen estructuras muy simples, como por ejemplo, los números naturales y la suma. Esa es una estructura algebraica. O los números reales con la suma. Bueno, esa es otra estructura. O el conjunto de los vectores con la suma. O el conjunto de los vectores con la suma y el producto. Se empiezan a agrandar las estructuras. Lo que pasa es que nosotros, en este resumen del álgebra que damos hoy, hemos perdido todo ese desarrollo que había antes de todas las estructuras algebraicas que existen. Y terminamos haciendo la estructura de espacios vectoriales porque es la importante para esta materia. Pero si ustedes quieren buscar un poquitito, rascar un poquitito la historia de los espacios vectoriales, está ahí todo. Y van a empezar a definir las cosas un poco mejor. Porque cuando ustedes me dicen, y un espacio vectorial es un conjunto de vectores, no tienen ni idea de lo que están hablando. No es un conjunto de vectores, tiene un montón de otras cosas. ¿Me entienden por qué en el concepto de espacios vectoriales no puedo empezar con, es un conjunto de vectores? Es un conjunto de vectores que tiene otro montonazo de cosas. Esa es la idea. Unidad 5, unidad 6. Y la unidad 7 ya les mandé lo que quiero. Si ustedes quieren, es la primera y el segundo punto de la unidad que están en el programa. Definiciones de valor propio y vector propio, o sea, vectores y valores propios, y la caracterización con el polinomio característico. Son los dos primeros puntos de la unidad.
La determinación, todo eso, lo vemos en el práctico, ya veremos cómo. La otra semana ya empezamos operaciones con vectores libres, o sea, empezamos la parte de geometría analítica. Me gustaría si tienen alguna consulta respecto a esto que conversamos, respecto del teórico. Hablemos primero del teórico. Estoy abierto a preguntas. ¿No? ¿Está todo lo suficientemente claro? Profe, Sol, te escucho. Buenos días. ¿Cómo estás? buenos días. Tengo entendido que son importantes los 10 axiomas, pero ¿se nos toman los 10 o los 4 para verificar la... En este concepto de que a veces los profes no queremos tomar cosas de memoria, los 10 axiomas son cosas de memoria. ¿Me interesa que lo sepan? Sí, me interesa que lo sepan. Pero no me interesa que me escriban dos hojas de los axiomas, porque son cosas aprendidas de memoria, Sol. ¿Me entendés eso? O sea, la idea es esta. Para un espacio vectorial tengo 10 axiomas. Podés poner el nombre y escribir el concepto. Un renglón. No hace falta que escribas más. Axioma 2 tal cosa. Axioma 3 tal cosa. El orden no interesa. Sí está bueno que pongan los 5 axiomas de la ley de composición interna y los 5 axiomas de la ley de composición externa. O sea, que los pongan ordenados. ¿Eh? ¿Me entienden de lo que hablo? O sea, estaría bueno eh, que separen las dos leyes de composición, pero no hace falta que escriban mucho más que el título y la fórmula analítica, si ustedes quieren. Respecto a los axiomas del subespacio vectorial, respecto a eso, no es cierto que el subespacio vectorial tiene 4 axiomas y nada más. El subespacio vectorial tiene 10 axiomas también. Acordate lo que dice la apunte. La apunte dice que hay que verificar 4 axiomas en el subespacio, ya sabiendo que los otros 6 los hereda del espacio vectorial del cual es su originario. Eso a veces trae algunos problemas. Y cuando yo pregunto subespacios vectoriales y ustedes me dicen que el subespacio cumple 4 axiomas, la pregunta está mal contestada. La pregunta está mal contestada. Eh, quiero contestar algo del chat. A ver, dice Matías, la parte de plano de la unidad 6. ¿Cuál es la parte de plano de la unidad 6? Creo que se refiere a ¿Operadores lineales? transformaciones, no, transformaciones lineales sobre el plano, lo que es rotaciones, Si lo vieron, gracias, Benja. compresiones. Sí, gracias, Benja. Sí. Si lo vieron en el práctico, sí, se lo van a tomar en el práctico. Yo no lo tomo. Yo no lo tomo. Y lo que dijo en el ejemplo práctico, podemos no ponerlo y va a estar bien o incompleto. Kaipo Sharon. Perdón por pronunciar mal los nombres o los apellidos. No entendí tampoco muy bien lo que dijo el ejemplo práctico, podemos no ponerlo. Mi Sharon, entiendo que tu nombre debe ser Sharon, ¿sí? Entiendo esta pregunta, Sharon. Si yo te pregunto, por ejemplo, eh, alguna composición de matriz, alguna composición de transformación, ¿eh? La composición de transformaciones es cuando tenés aplicadas sobre el mismo espacio vectorial dos transformaciones, una a continuación de la otra. O sea, no es lo mismo aplicar una y después aplicar otra que aplicarlas al revés. Por ejemplo, la primera propiedad que hay es que la composición de aplicaciones no es conmutativa. Bueno, eso está súper explicado en el apunte. Si querés poner en vez del teórico de eso un ejemplo, también estaría bien, en vez del teórico. Porque ese tema es eminentemente práctico. Si vos me pones un ejemplo de un espacio vectorial, yo te lo voy a poner mal.
porque espacios vectoriales es eminentemente teórico. Pero la unidad 6, la de transformaciones, está muy dirigido al práctico esa segunda parte, esa última parte. ¿Un poco mejor, Sharon? Ahí está, perfecto. Ahora sí. La unidad 7 no, la unidad 7, las dos cosas que les voy a preguntar, o sea, las definiciones y el polinomio característico son, bueno, las, la definición de vector y valor propio y el polinomio característico son teóricos, totalmente teóricos. Ahí no pongan un ejemplo porque va a estar mal. Sol, espero haber contestado tu pregunta. Y bueno, igual que las de Sharon y la de Matías, ¿no? Más preguntas. Ahora ya saben, digamos, súper en concreto cuáles, digamos, súper concreto cuáles son las unidades que entran, ¿no? Eso me preguntaron varias veces. El polinomio característico me dice alguien en el chat que no es de vector y valor propio, sí, es la caracterización de los valores propios. A ver, no sé con quién estoy hablando, perdón. Fabricio. 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 El, el polinomio, la ecuación y el polinomio característico, o sea, el polinomio característico, que es una ecuación, es una función implícita después, ¿no? Pues está igualado a cero. ¿Eh? El polinomio característico es la forma de caracterizar a los vectores que se terminan transformando en autovectores y autovalores. ¿Mm? Son los dos primeros puntos de la unidad 7, Fabri. ¿Ahora sí o no? Fíjate, la unidad 7 dice, por eso les decía, si tienen el apunte al lado, mucho mejor. La unidad 7, el programa dice, definiciones de valor propio, vector, valor y subespacio. Subespacio propio no me interesa. Pero vector y valor propio como concepto sí. Esa es la definición. Nos pongan un ejemplo ahí, es la definición. Y la segunda, el segundo renglón, el segundo punto de la unidad es caracterización de los vectores y de los valores propios con la ecuación y con el polinomio característico. Por eso, ecuación y polinomio característico, digamos, es lo mismo. ¿Eh? Porque es una ecuación polinómica, que depende del grado de la dimensión del espacio vectorial con los que estemos trabajando, en los que estemos aplicando los vectores y valores propios. ¿Eh? Ahora sí, Fabri. Listo, 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 listo. Perfecto. Bueno, más preguntas. ¿Más preguntas? Bueno, me queda a mí cerrar con ustedes la idea del parcial de práctico del lunes, que eso hoy lo terminamos de cerrar. O sea, hoy terminamos de cerrar temas y ahora esto que me cuentan ustedes, no me acuerdo quién de ustedes me dijo lo de la fecha del 1 de septiembre. No se preocupen, hoy está terminado, hoy está cerrado el tema. ¿Más preguntas? Bien. Eh, Tienen como para estudiar un poco más en concreto de lo que habíamos hablado antes, me parece. O sea, me parece que más cerrado que esto el tema es casi imposible. ¿Eh? Estoy abierto a preguntas en el grupo de WhatsApp, las que quieran, de forma particular ni hablemos. Eh, bueno, conceptualmente, teóricamente nos veríamos el martes, si no el lunes.
pero hoy les mando todo, temas, horario de los parciales, todo. El horario del teórico, no sé, podríamos hacerlo. El teórico va a durar 45 minutos, una hora, ponerle una hora. ¿Quieren que lo hagamos a las 10:30? Cosa de que todos puedan venir, digamos, bien en horario y tranquilo, podríamos hacerlo 10:30 si les parece. ¿Eh? Digamos, martes 10:30 el teórico. Y el parcial de práctico también. Hoy cerramos el horario para el lunes. Fabricio, ahora te leo de nuevo. A ver, una duda sobre los axiomas de los subespacios en el libro. Se mencionan dos: el de cerradura bajo ley. ¿Cuáles serían los otros dos? Eh, mm, a ver, Fabri, los axiomas de los subespacios no son cuatro. Los axiomas de los subespacios son 10. Lo que pasa es que a veces seis vienen heredados, depende, heredados del espacio vectorial que le da origen a ese subespacio. Depende de qué vectores tomes. Si, por ejemplo, cuando vos haces la definición del subespacio vectorial y estás eligiendo los vectores del subespacio, si no tomas el cero, y eso no va a ser nunca un subespacio, porque el subespacio necesita el vector nulo en su formación. ¿Entienden lo que quiere decir heredar? Heredar propiedades, heredar axiomas. Entonces, esta idea, miren, a lo largo del tiempo este apunte de este apunte de álgebra ha sufrido varias modificaciones, y una de las modificaciones más importantes es esta de las definiciones de los subespacios, porque poner que el subespacio cumple solamente cuatro trae mucho problema en la lectura. Tienen que leerlo muy detenidamente para entender el concepto. Siempre se verifican cuatro, pero porque estoy presuponiendo que los otros seis también los cumplen. Y si tengo alguna duda, tengo que verificar los 10. O sea, frente a la pregunta cerrada de un profe que te diga, Fabricio, ¿cuántos axiomas tiene que cumplir un subespacio vectorial? Si vos le decís cuatro, te voy a clavar un dos, porque eso es un desconcepto. Porque hay un rengloncito muy chiquitito por ahí en el apunte que dice, los subespacios vectoriales son espacios vectoriales en sí mismos. Los subespacios vectoriales son espacios vectoriales en sí mismos. Y si un subespacio es un espacio, ¿cuántos axiomas cumple? 10. ¿Me entendés? No, Sharon. No tiene que cumplir cuatro como mínimo. Tiene que cumplir los 10. ¿Me entendés la frase esa de la apunte en los líos que te trae en la cabeza? La Sharon leyó, estoy seguro que la Sharon leyó bien el apunte. Y mira lo que entendió, que tiene que cumplir como mínimo con cuatro. No, 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 no. Tiene que cumplir los 10. Tiene que cumplir los 10. Esa es una cuestión ahí muy, muy enroscada que tiene este apunte, ¿eh? Pasa que hay que leerlo y hay que leerlo como con mucho detenimiento, con mucho detenimiento. Pero quédense con esta idea. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial en sí mismo. Si un subespacio es un espacio vectorial, ¿cuántos axiomas tiene que cumplir? 10. Que te emita, ¿no? Cuando estén estudiando eso, pónganle mucha atención a esa parte. Y cuando le pongan mucha atención, si no les queda como muy en la cabeza atornillado ese concepto, lo conversamos, lo conversamos. Te lo pregunto en el parcial, te lo pregunto en el final. Eso es un punto que hace la idea de que vos estás estudiando bien, estás estudiando firme. Es como cuando te digo,
che, ¿cuántos puntos definen una recta? Y vos me decís, 3, 1, 5. La respuesta correcta es 2. Y si no me decís 2, está todo mal. O sea, hay cosas cuyos conceptos no puedes dejar de tener. No sé si son eliminatorios del examen, pero sí son importantísimos para la materia, gente. Bueno, podés estar estudiando, no sé, Argentina como situación, no sé, geográfica, sin saber dónde está ubicado en el planeta Tierra. Bueno, esto es lo mismo. Es una cuestión de concepto mucho más básico. Saber qué es un espacio vectorial para poder definir qué es un subespacio vectorial. Estos conceptos de la unidad 5 gente, son realmente espesos, complicados, profundos, fundamentales para la materia, fundamentales para la materia. Esto no es que a mí se me ponga, no es que, bueno, al gordo le gusta la unidad 5. Sí, me encanta, pero además me encanta porque le da nombre a la materia. Es como si te voy a tomar análisis uno y no te pregunto la definición de derivada. O no me puedes decir que es una integral indefinida. Anda yendo nomás. ¿Sí? Bueno, gente, sin susto, pero estudiando. O sea, con dedicación, una semana para estudiar en profundidad esto. Si ustedes quieren, 2 bolillas y media, 2 unidades y media. Si ustedes quieren llamarle media unidad a la unidad 7. ¿Mm? Bien. Eh, si tienen más preguntas, las recibo por privado todo el tiempo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Así que nada, a ponerse a leer, a estudiar y a razonar y memorizar. Son las 4 cosas que nos hacen estudiar este teórico. ¿Sí? Bueno, gente, espero que les haya servido este ratito de esta sesión y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten consultar. ¿Sí? Gente, nos estamos viendo. Que anden muy bien. Chau, chau.